los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré y Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador es el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré y Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. ¿Qué tal, amados hermanos? Buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los romanos.
La semana pasada vimos ya una introducción, contexto general de la carta, no muy profundo, pero sí muy general, para tener como datos importantes y una pequeña enseñanza acerca del apóstol Pablo y del propósito de la carta. En esta noche vamos a tomar en cuenta otra parte del capítulo 1, pues para sentar algunas bases con respecto a la actitud y la manera en la que el apóstol Pablo visualiza cómo debe ser el corazón y cosas muy importantes que tiene que haber en la vida del cristiano. Entonces ahorita las vamos a ver. Y antes de que comencemos, te voy a invitar a que abras tu Biblia en Romanos 1 y vamos también a orar. Entonces, si me permites, vamos a hacer esta oración. Padre, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre. Agradecidos, Señor, por esta semana que nos regalaste, Señor, y porque sabemos, Padre, que estamos en tus manos, Señor. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que han dispuesto este tiempo para escuchar tu palabra, no escucharme a mí, Señor. Y que, Padre, yo te quiero pedir que tú puedas actuar en el corazón de ellos, Señor, así como en el mío, Padre. Que sea tu Espíritu quien nos hable, nos ministre en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Ok, hermanos, bueno, vamos a leer primero la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Y esto lo vamos a leer Romanos 1, del versículo 8 al versículo 17. Y dice la palabra del Señor así: Deseo de Pablo de visitar a Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy de anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, recordemos que esta carta Pablo la escribe a los cristianos que están en Roma, y en este momento Pablo nunca había ido a Roma, por lo menos no en su vida como cristiano. Y también la iglesia en Roma no lo conocía, pero sí habían escuchado de él hasta este momento, pero no los conocía. Pero aquí Pablo, antes de entrar en temas doctrinales, antes de entrar en temas ya de tipo teológico, por decirlo de esta manera, Pablo primero dice aquí en el versículo 8: le doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Entonces, lo primero que él va a hacer es hacer un reconocimiento a la iglesia. Él está muy contento por lo que ha estado escuchando de la iglesia, de los cristianos que están en Roma. Entonces, vamos a ver hoy 5 puntos de las cosas que Pablo establece antes de entrar en temas teológicos. Y estos 5 puntos, son importantes porque tienen que ver con el carácter del cristiano, tienen que ver con la manera en la que debemos ser como cristianos. Podríamos no dominar la teología, podríamos no dominar ciertos temas bíblicos quizá, pero las bases, hermanos, son importantísimas. Un cristiano no puede crecer si no domina las bases. Entonces, la Biblia nos insta a que debemos crecer como cristianos. Entonces, a lo mejor muchos de nosotros
pues ya llevamos varios años en la iglesia, pero conocemos los temas básicos, pero seguimos sin dominar esos temas básicos, no en conocimiento, sino en mi vida. Entonces, ahorita vamos a ver cómo eran esos cristianos, cuáles eran los problemas que enfrentaban tanto ellos como el apóstol Pablo, y estas cosas que él va a hablar también a nosotros nos dejan una enseñanza, ¿sale? Entonces, para que nosotros tengamos cuidado en nuestra vida cristiana, analizarnos a nosotros mismos cómo vamos. Entonces, la primera de ellas, la primera cosa que vamos a encontrar aquí, que aborda el apóstol Pablo, es la reputación de la iglesia. Dice el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí a lo que se refiere el apóstol es acerca de la vida que ellos llevaban. Lo que la iglesia hasta ese momento estaba haciendo en Roma estaba haciendo ruido. La manera en la que vivían, la manera en la que se comportaban, era causa de pláticas. En ese momento no había noticias, ¿verdad? La gente no prendía la radio ni la televisión para ver qué estaba pasando en Roma. Pero recuerden que Roma, al ser la ciudad más importante en ese momento, pues todas las noticias que venían de Roma, pues eran a través de rumores, de pláticas, todos los viajeros que iban a Roma, etcétera. Se hablaba mucho acerca de los cristianos. Y no solamente se hablaba mucho acerca de los cristianos, sino que se hablaba bien de los cristianos que estaban en Roma. Por eso el apóstol Pablo, para él es algo que le llenaba de gozo, el saber que en la ciudad más importante, donde el ojo del mundo, los ojos de todos estaban sobre Roma, los cristianos que estaban siendo observados por todos, estaban dando un buen testimonio, tenían una buena reputación. ¿Qué dice la gente cuando habla acerca de nuestra congregación o de nuestra denominación? Los comentarios que hacen acerca de nuestra iglesia, hermanos, o de nosotros mismos, ¿son verdad? ¿Qué podría hacer usted, hermano, para que otros noten cosas distintas en mí? ¿Sí? ¿Y cuál es la mejor manera de hacer pública mi fe? Estas son preguntas, hermanos, que nosotros debemos siempre hacernos para poder tener un análisis objetivo de mí mismo. A veces pensamos que las críticas de otros son ataques de Satanás, ¿no? Siempre es el hermano que no tiene un corazón humilde, siempre toma las críticas y pueden ser malintencionadas o buenintencionadas, pero siempre las va a tomar igual, siempre las va a tomar como un ataque, siempre las va a tomar como algo que es para lastimarlo. Y hermanos, yo quiero decirte que cuando el Señor permite en nuestra vida que alguien haga una crítica a nosotros, sea buena o sea mala, yo siempre debo detenerme a analizar si esa crítica es real o no es real, si lo que se está diciendo de mí es verdad o no es verdad. Y para hacer esto, pues yo necesito ser muy objetivo. Y desgraciadamente no somos objetivos con nosotros mismos. Pero para eso tenemos a los demás hermanos, para eso tenemos a alguien a nuestro lado, ¿sale? Entonces yo te invito a que hagas este ejercicio de ver si, como a la iglesia en aquel momento en Roma, se hablaba de ellos, se hablaba bien, tenían un buen testimonio, una buena reputación. ¿Se dirá lo mismo de mí? ¿Se dirá lo mismo de mi iglesia, de mi ministerio? ¿Sí? Entonces ahí es donde yo debo empezar a tomar acciones. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Qué significa esto? Que el testimonio, la reputación como cristianos, no está basada en palabras. No basta que yo diga, bueno, voy a la iglesia. Está basada en lo que yo vivo, en lo que yo hago. Porque aquí Jesús dice en este pasaje de Juan, dice, en esto conocerán todos si tuviereis amor. ¿Y cómo demuestras el amor? Pues a través de acciones, a través de la vida que tú vives. ¿Ok? Entonces, hermanos, este primer punto es muy importante porque esto quería decir
que la iglesia estaba lista para dar el siguiente paso. Por eso Pablo le urgía verlos para enseñarles más cosas, porque lo básico, lo más importante ya lo vivía. Un buen testimonio, el amor entre ellos, una unidad en la iglesia, esto ya lo vivían. Entonces ellos ya podían conocer otros temas, ya podían saber otras cosas. Y a veces nos pasa a nosotros como cristianos que queremos saber muchos temas, ¿verdad? Queremos oír de temas, súper llamativos, ¿no? El apocalipsis y los dones espirituales y esto, cuando la realidad es que ni siquiera tenemos la capacidad de amar a nuestro hermano, ¿no? Cosas básicas que no están en mi vida. Entonces, por eso es importante que yo me haga estas preguntas, para yo analizar si estoy en el camino correcto, si estoy viviendo un cristianismo auténtico, ¿sí? Bien, en segundo lugar, vamos a encontrar en los versículos del 10 al 12 la importancia de la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia. Rogando, versículo 10, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pero deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Bien, Pablo, una de sus oraciones constantes, pues era el poder ir a Roma, ¿verdad? Él quería mucho ir a Roma y quería hacerlo por dos situaciones. Número uno, pues a predicar. Ustedes saben que esta era su pasión. Pero número dos era conocer a la iglesia que estaba allá. Por lo que había escuchado, él tenía muchas ganas de verlo. En el versículo 11 dice, yo deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Más que hablar del tema de los dones y qué es exactamente lo que les quería dar, era esta situación, de Pablo quería aportar algo. Pablo quería aportarles algo a esa iglesia, ¿sí? Pero en el versículo 12 también nos deja ver, esto es para ser mutuamente confortados por la fe. ¿Qué quiere decir así? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que también Pablo quería recibir algo de ellos, ¿sí? Porque Pablo entendía algo que es bien importante, hermano, que hoy tú y yo también debemos entender. La unidad en la iglesia es esencial para el crecimiento del cristiano. El cristianismo no se vive de manera individual. El cristianismo es un cuerpo, somos un cuerpo, hermanos. Por eso la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque esto es una analogía, ¿verdad?, de la función. Entonces todos nos complementamos, nuestras diferencias nos complementan. Gracias a Dios no pensamos igual, ni sentimos igual, ¿sí? Esto no es para dividirnos, sino debería ser para unirnos más, para complementarnos, para que embonemos, ¿ok? Entonces, él entendía esta parte que es muy importante, que en el cristianismo yo debo tener la capacidad tanto de recibir como de dar. Hay muchos hermanos que tienen siempre la intención de dar, o sea, son muy buenos para dar, pero les cuesta trabajo recibir. Son aquellos hermanos que siempre te hablan, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Son hermanos muy serviciales, pero a veces les cuesta trabajo a ellos abrirse ante los demás. Y esto nos pasa mucho, por ejemplo, a los pastores, ¿no? Los pastores, se piensa que el pastor debe tener una figura, sublime, en donde el pastor no tiene debilidades, no tiene necesidades, porque pues, él vive por fe, ¿no? Directamente tiene comunicación con Dios. Y esto quiero decirte que es una total mentira. Porque los pastores, al igual que cualquier hermano de la iglesia, necesitamos de los hermanos, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su compañía, necesitamos también que de repente nos hablen y nos digan, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas, pastor? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí? Entonces me enfoco en el pastorado, no porque me esté explayando, sino porque es el ejemplo de, a veces hay cristianos así que no son pastores, pero también les pasa igual, son muy serviciales, se dan a la congregación, pero les cuesta mucho trabajo pedirle ayuda a la congregación, abrirse ante los hermanos. Y debemos tener las dos cosas, hermanos. También no es bueno el cristiano que solamente pide, es bueno pedir, pero si solamente pides y no das, eso también no es correcto. Entonces yo debo tener las dos cosas, tanto
saber dar como saber recibir. ¿Sí? Recibir el consejo, recibir la ayuda. Esto es humildad. Y Jesús nos dijo en su palabra que debemos aprender de él, ¿verdad? Que era manso y humilde. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, aquí el apóstol Pablo tiene ese corazón, tiene ese deseo como el que debemos tener los cristianos, de querer estar con nuestros hermanos, de darles y de recibir de ellos, para ser ¿qué? Mutuamente edificados. ¿Sí? Y también es algo importante, el compañerismo, hermanos, dentro de la iglesia trae bienestar. El no estar solo, el que otros me ayuden, el que otros estén conmigo, me va a traer a mí bendición en mi vida, como yo también puedo ser el medio de bendición para otros. Eclesiastés 4:10 dice que el uno levantará a su compañero, ¿verdad? Dice, pero hay del solo cuando cayere, porque no habrá segundo que lo levante. Hermanos, esto es parte de la vida cristiana, el estar juntos y hablando, por ejemplo, como matrimonio debo buscar otro matrimonio que me complemente, como joven debo buscar otro joven en mi iglesia que me complemente, con el cual pueda platicar, etcétera, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, por eso tenemos que relacionarnos, por eso tenemos que conocernos, convivir, que es algo que se insiste mucho en la iglesia, el estar al pendiente los unos de los otros, etcétera. Entonces, cuando solo una persona lo hace es difícil, pero si todos lo hacemos en la iglesia, si todos estamos al pendiente de todos, hermanos, vamos a encontrar bienestar. ¿Ok? Bien, esto es importante también. Más adelante vamos a encontrar una tercera cosa que nos enseña acerca de la vida cristiana, que es importante, y es que Satanás estorba siempre el cristianismo. Satanás siempre estorba al cristiano. Satanás estorba al cristiano. Dice el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Ahora, esto es importante. El apóstol Pablo se ha propuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo siempre ha tenido la intención, siempre ha intentado hacerlo. Ahora, algo que es importante es que, aunque él siempre tenía intenciones, siempre quería hacer las cosas, siempre fue guiado por el Espíritu. Y hasta ese momento el Espíritu Santo no le había mandado a Roma ni le había permitido ir a Roma. ¿Sale? Pero también el apóstol Pablo entiende esta situación de que su objetivo para llegar a Roma tenía estorbo. Siempre, de una u otra manera, él iba a ser estorbado. Recuerden que cuando el apóstol Pablo es llamado en Hechos, nos narra esta parte, dice aquí que Dios le dijo, este es mi instrumento, ¿verdad? Él lo ha escogido para ir a hablarle a los reyes, a príncipes. El apóstol Pablo tenía un ministerio para ir a predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos, ¿ok? Y hablar con gobernadores, etcétera, porque era un hombre preparado, era un hombre que se podía parar enfrente de un rey y le podía hablar con elocuencia, le podría hablar con mucha educación, porque Pablo era un hombre muy educado de un alto nivel. Entonces Dios lo había preparado para esto y lo había escogido para esto. Entonces Pablo siempre tenía en su corazón el hacer esto por su mismo llamado. Pero él entendía que al tener este llamado siempre iba a tener un estorbo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque sucede siempre en la vida del cristiano que cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios, siempre va a encontrar obstáculos. Tú vas a querer empezar hoy, no, hermano, yo ya le voy a echar ganas, esta semana voy a empezar a orar, ok. Te voy a decir algo, te vas a empezar a orar esta semana y van a empezar a pasar cosas que te van a querer quitar el tiempo, que ya no te van a dejar orar, que ya no vas a poder estar orando, y van a venir, y van a salir cosas que antes no estaban y que cuando quieres orar, cuando quieres leer la palabra, van a estar ahí para estorbarte. Muchos cristianos, hermano, yo voy a empezar a venir a la iglesia. Bueno, y siempre le digo a los hermanos, tú vas a empezar a comprometerte a ir a la iglesia, pero entonces va a llegar el domingo y vas a sentir una pesadez para levantarte. Y vas a sentirte bien cansado en la semana y vas a sentirte, ¿por qué, hermanos? Porque empieza una lucha espiritual para que tú no te acerques a Dios, para que tú no hagas la voluntad de Dios. Y cuando tú no haces la voluntad de Dios, entonces te pierdes la bendición de Dios. Y eso es lo que Satanás siempre hace. Cuando yo me decido
entonces Satanás se va a oponer. Pero eso es algo que no podemos evitar. O sea, yo no quiero decirte en esta noche una mentira, pero si tú crees en Dios, ya no va a haber conflicto. Va a haber conflicto. Pero es donde tú tienes que tomar una decisión, tener una convicción. ¿Sí? Dice Santiago 4:7, aquí la Biblia nos da la respuesta. ¿Cómo venzo estas situaciones? Yo quiero seguir a Dios, pero me cuesta mucho trabajo. Pero es que voy a fracasar. Pero es que nunca me sale. Siempre que lo intento vuelvo a caer. Ok, la Biblia nos da la respuesta. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando dice resistir, dice permanecer. ¿Sí? Estar agarrado a algo, es como cuando viene la corriente, esa es la palabra, cuando viene la corriente y hay un árbol en medio, ¿qué hace ese árbol? Se agarra fuerte, ¿verdad? Cuando los árboles están junto a los ríos, sus raíces son mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque tienen que resistir la corriente que los está empujando. ¿Sí, hermanos? Entonces, tú en este momento, tú tienes que tomar convicciones y tienes que tener disciplina. Resistir al diablo es decir, yo hoy voy a leer la Biblia, pero tengo un cansancio que no puedo más. Pero voy a leer, ¿sí? Y entonces lo haces cada día y lo sigues haciendo, sigues orando, sigues leyendo la Biblia y hasta que llega un momento, dice aquí, y huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que vendrá un momento en el que, caray, ya no me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque tu misma convicción, tu fe en Dios y la fortaleza que Dios nos da hace que Satanás desista de tentarnos por ahí. Sí, pero hay hermanos que Satanás nos conoce y dice, ya sé que en el momento va a decir, ahorita va a ir a la iglesia, va a llorar, se va a tirar al piso, va a decir, Señor, yo quiero que me transformes, pero le voy a poner este pie y siempre cae en lo mismo, siempre a través de esta persona, a través de este vicio, a través de este pecado, a través de esta situación, a través de este pensamiento, siempre lo vuelvo a hacer, que vuelva a su estado del principio. Y entonces son esos hermanos que cada 8 días piden por lo mismo, que les preguntas cómo están y siempre están igual, y sin afán de criticar a nadie, pero recuerden que tenemos que hacer un análisis de nuestra propia vida cristiana. ¿Sí, mis hermanos? Entonces aquí eso es importantísimo, que ustedes resistan, aprendan ya tienen que tener convicción, hermanos. Ya no puedo, es que no fui a la iglesia, es que no me conecté porque pasó esto, pasó lo otro. Pues sí, siempre Satanás va a hacer que pase algo para que tú no hagas lo que tienes que hacer. Y si tú sigues cayendo en la trampa, hermano, nunca vas a crecer como cristiano. ¿Qué otra cosa nos enseña aquí? En el versículo 14 y 15 encontramos la siguiente enseñanza que debemos tener como cristianos. Mantener el corazón avivado. Mantén un corazón avivado. Ahora, esto viene de la mano del punto anterior, ¿verdad? Dice el versículo 14 y 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, aquí, dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El mantenernos avivados no tiene que ver con que yo sienta algo. Es como una fogata. Cuando yo prendo una fogata en el bosque, en mi patio, donde lo haga, pues yo tengo que mantener ese fuego vivo, ¿verdad? O sea, solito el fuego ni se prende ni se mantiene. Si yo lo dejo, se va a ir apagando y eso es algo natural. Entonces, es mi trabajo mantenerlo avivado mientras lo necesite. Entonces, hermanos, lo mismo pasa en el cristianismo. Mis ganas de seguir a Dios, mis ganas de servir a Cristo, es mi responsabilidad mantenerlas, porque Dios ha dado todo. Cristo ya dio las promesas. Cristo ha puesto todas las herramientas, todo lo que necesitas, tanto en mi vida secular, material, como en mi vida espiritual. Sí, pero es mi responsabilidad hacer que eso permanezca firme en mi corazón. Aquí hay dos actitudes que nos ayudan a mantener un corazón avivado,
que es lo que el apóstol Pablo tenía, que es lo que la iglesia en Roma tenía. Y estos dos puntos los vemos en estos dos versículos. En el versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahora, cuando dice a griegos, a no griegos, habla de gente judía, no judía, gente intelectual, gente que sabía mucho, gente que sabía poco, o sea, a todos prácticamente lo que está diciendo es a todo mundo, sean ricos, pobres, prietos, güeros, etcétera. Dice a todos soy deudor. Ahora, de quién era deudor? No está hablando de la gente, no está hablando de que era deudor de una persona. Está hablando de que él vive en una condición de deudor. Es decir, él está en deuda con alguien. ¿Con quién estaba en deuda el apóstol Pablo? Pues con Cristo. Pablo estaba tan agradecido de lo que Cristo había hecho en su vida que él sentía una necesidad siempre de agradecerle a Cristo lo que había hecho. Ahora, ¿cómo él le agradecía a Cristo? Pues obedeciéndole. Por eso él iba y predicaba, porque esto es lo que Cristo quería de él. Por eso Pablo podía amar a la gente tan fácil, porque él estaba tan agradecido que él se sentía deudor. Y yo te pregunto a ti, ¿estás agradecido con lo que Dios ha hecho en tu vida? Si tú te sientes agradecido, hermanos, ¿qué haces para demostrar tu gratitud? Yo sí estoy agradecido, gloria a Dios, amén, pero no puedo ir a la iglesia, hermano, es que estoy bien ocupado. Es que ahorita pues, en mi casa me cayó mi familia y tengo que hacer esto y tengo que preparar la comida de mañana. Eso no es una actitud de gratitud. Cuando alguien hace algo por ti y tú estás agradecido con esa persona, siempre procuras eh, compensarle, siempre procuras demostrarle tu agradecimiento. Por eso el apóstol Pablo decía, yo soy deudor, yo predico, yo tengo ganas de enseñarle a todos porque estoy en deuda con Dios, porque entiendo lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Sí? Y hay una segunda actitud que él tenía siempre, que nace de esta primera, de ser agradecido, nace esta actitud. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, esta parte es pronto estoy. Es decir, estoy dispuesto totalmente. Es una disposición total. Pablo, hay que ir a predicar a tal lugar. Yo voy. Pero a las 4 de la mañana, yo voy. Esa era la actitud de Pablo. A él no le importaba si llovía, nevaba, si tenía que trabajar al otro día. Era una disposición total. Sí, y por esta gratitud que él tenía, él mantenía su corazón siempre avivado y una disposición siempre fuerte. Por eso, hermanos, ustedes ven, hay hermanos en la iglesia que tú les dices, oye, vamos a hacer esto, yo participo. Vamos a abrir este estudio, yo quiero tomar el estudio. Vamos a hacer esto, yo quiero ayudar. Esos hermanos tienen un corazón avivado. Los hermanos que siempre huyen, que siempre al menor pretexto no se conectan a las prédicas, no ven los videos, no van a la iglesia, esto son porque su corazón está apagado y solo están viviendo una religión. Entonces, analízate, hermano, analízate a ti mismo. Esto es personal. Pregúntale a Dios, Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Sí? Y por último, tenemos cómo vivir el Evangelio. ¿Cómo vivir el Evangelio? Bueno, antes de que entre al tema, de manera muy rápida te voy a decir. El Evangelio, hermanos, la palabra en sí significa la buena noticia. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio en sí puro, que creemos, que se profesa, es que Jesucristo vino, murió y resucitó. Y hoy está a la diestra de nuestro Dios. Es decir, está sentado en el trono junto a nuestro Padre Dios. ¿Sí?
Ese es el Evangelio, si tú lo quieres ver así de una manera muy simple. Pero aquí hay algo importante, que este hecho, este Evangelio es que al Cristo haber hecho eso, hoy tú y yo podemos tener acceso otra vez a Dios. Lo que habíamos perdido en el huerto del Edén cuando el hombre peca y el hombre ya no puede estar en presencia de Dios por su pecado, Cristo vino a pagar para que volviéramos a tener acceso a Dios. Por eso hoy tú puedes orar, cerrar tus ojos, Señor, mira esto, lo otro, en el nombre de Jesús. Es un privilegio enorme el que tenemos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a aprender 5 verdades acerca del Evangelio, que en 2 versículos, ¿eh? A ver, pon atención, espero que tengas ahí con qué apuntar, porque los voy a decir rápido para no alargarme. Versículo 16, ¿cómo vivir el Evangelio? Bueno, debo entender qué es el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Número 1, el Evangelio no es algo de lo que me avergüence, no es algo de lo que me debo avergonzar. ¿Sí? Muchos cristianos viven avergonzados del Evangelio. Muchos cristianos son cristianos de la secreta. No saben, en su trabajo no saben que son cristianos. ¿Y por qué no lo saben? Pues por cómo viven. Qué pena que sepan que soy cristiano y me han visto hacer esto, me han visto hacer lo otro, ¿verdad? Ese es el problema, el pecado que habita en el cristiano. Por eso se avergüenza del Evangelio. Pero yo te diría a ti, cristiano, si estás así, más bien el Evangelio se avergüenza de ti. Y es necesario que cambies esto, porque el Evangelio vino a esto, a cambiar eso en tu vida. ¿Sí? Entonces el Evangelio no es algo que nos avergüence, es algo que debemos vivir con orgullo, con ánimo, decir, wow, tengo lo más valioso que existe en mi vida. Un Dios que me perdonó, un Señor que vino y murió por mí y me ha hecho una nueva creación. ¿Sí? En segundo lugar, lo encontramos en la oración que sigue, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Ahora, aquí el poder habla de un poder sobrenatural, ¿verdad? Un poder que no tiene límites. ¿Sí? Es el poder que lo cambia todo, hermanos. El poder de Dios, el mismo poder de Dios que creó los cielos, las estrellas, los mares, etcétera, ese poder que está con nosotros si nosotros vivimos el Evangelio, si nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, si lo buscamos de corazón. Esto es la vida del cristiano. La vida del cristiano es poder, pero no por mí mismo, sino por lo que Cristo ha hecho en mí, por lo que Él ha hecho en mi corazón. ¿Ok? Esto es cristianos que viven sin poder, cristianos que viven siempre están derrotados, porque no saben vivir el Evangelio. ¿Ok? Entonces, en tercer lugar, para salvación de todo aquel que cree. ¿Ok? Obviamente el Evangelio es salvación, ¿verdad? Dice, pero ¿para quiénes? Aquí ese es el tercer punto. Judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿a qué se refiere? Que nada, pues ni griego ni judío soy, no, pues ya quedé fuera. No, cuando se referían a griegos, quería decir aquellos no judíos. O sea, en aquel momento no era tan conocido las nacionalidades, era como un poquito difícil ahí el asunto. Pero aquí está hablando de todos aquellos, todo aquel que cree, por eso empieza la oración, termina la oración anterior, ¿verdad? Todo aquel que cree, seas judío, seas griego, seas mexicano, colombiano, francés, inglés, lo que seas, para todos los que crean hay salvación. Entonces, hermanos, ahorita no importa de qué color eres, en dónde vives, de qué religión profesabas, cuáles han sido tus pecados, eso no importa. Lo que importa es que si tú crees en el Hijo de Dios, entonces eres salvo. Y si tú crees, cuando yo le creo a alguien, lo sigo, ¿verdad? Le obedezco. Entonces, si tú crees, y creer implica obediencia, creer implica el reconocer a esa persona, el seguir a esa persona. En este caso es a Cristo, no es a mí, no es a mi religión,
sino es a Cristo. Por eso aquí los estudios son de la Biblia, no son de mi denominación ni mi religión. Aquí estudiamos la Biblia, lo que Dios enseña, no lo que una religión enseña. Bien, entonces la salvación, el Evangelio es para todos. Tú lo puedes vivir si tú hoy quieres. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es lo que encontramos en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Bueno, más adelante vamos a hablar de la justicia de Dios, pero básicamente la justicia de Dios tiene que ver con lo que Cristo hizo, en que a pesar de que nosotros no merecíamos, Él murió y pagó el precio para que tú y yo seamos salvos. Dios es justo. Oye, pero yo he pecado y a mí Dios no me ha pagado conforme a mis pecados, entonces no es tan justo. No, el asunto ahí y lo que olvidas es que Cristo ya pagó por tus pecados, los que has cometido y los que puedas cometer. Y no me malentiendas, no quiero decir con esto que ya tienes licencia para pecar, sino esto quiere decir que aunque nos equivoquemos en nuestra vida, podemos regresar a Dios, arrepentirnos y decir, Señor, perdóname, mira, la regué en esto. Y sabes qué, Dios te va a perdonar, pero no por lo que tú le estés diciendo, sino porque Cristo ya pagó ese precio. ¿Sale? Entonces, esta es la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo se revela esto? Esto de ser perdonado, de que pues Cristo ya pagó por mí, entonces pues yo puedo ser llamado justo delante de Dios otra vez. ¿Cómo es esto? Pues aquí está lo importante. La justicia de Dios se revela por fe. Es decir, yo le debo primero creer a Dios. ¿Se acuerdan de aquella historia cuando Pedro se baja de la barca para caminar sobre el mar cuando ve a Jesús? Bueno, esto nos puede ayudar a entender un poquito esta parte. Cuando Jesús les dice, no teman, yo soy Jesús, lo primero que Pedro hace es decir, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Pedro se baja de la barca. O sea, lo increíble es que Pedro dio el primer paso de fe. Sí, podemos criticar a Pedro lo que tú quieras, pero nadie se bajó de la barca, solo él. Y fue el único que caminó, aunque se hundió después, pero fue el único que caminó sobre el mar, aparte de Jesús. Entonces, lo primero que él hizo fue dar un paso de fe. Él no sabía si realmente era Jesús, no sabía si era verdad que era Jesús, pero él le creyó a Jesús y dio el paso de fe. Nosotros así, hoy tú estás escuchando la palabra y hoy tú puedes dar ese primer paso de fe. ¿Sí? Para conocer la justicia de Dios, tú dices, Señor, yo te creo. Creo en tu Hijo. Creo que eres real y quiero seguirte, quiero conocerte. Y este es un primer paso de fe donde tú empiezas a ir a la iglesia, empiezas a leer la Biblia y das un primer paso de fe. A lo mejor es incierto para ti, a lo mejor es una religión más. O a lo mejor no es cierto que existe Dios. Pero tú das ese paso de fe, decir, yo quiero creer en esto, quiero seguirlo. ¿Sí? Entonces se revela por fe, es decir, por mi primer paso que yo doy al creerle a Dios. Y para fe significa que después de que yo doy este paso, sucede lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Empieza a caminar. ¿Por qué? Porque primero le creyó y entonces una vez que le cree, ahora sí empieza a vivir lo sobrenatural. Empieza a vivir lo sobrenatural. Entonces, hermanos, nosotros venimos a Cristo, le creemos, pero conforme vamos caminando con Él, empezamos a vivir lo sobrenatural. Hay muchos cristianos que quieren primero los milagros, ¿verdad? Y después seguir a Cristo y no se puede. Primero tenemos que creerle a Cristo, obedecer a Cristo y lo demás vendrá por añadidura, incluidos las cosas que necesitamos en nuestra vida, los milagros, el poder de Dios, etc. Y por último, ya para no extenderme más, vamos con que el Evangelio es vivir en una dependencia total de Dios. El cristiano en Roma, el apóstol Pablo, aprendieron que el cristiano ya no vive por su trabajo, el cristiano ya no vive por su educación, el cristiano ya no vive gracias a lo que le enseñó su papá, su mamá, su religión, sus costumbres, sus tradiciones, sus propios logros, no. El cristiano hoy vive dependiendo completamente de Dios. Si es voluntad tuya, Padre, voy a estudiar esta carrera, gloria a Dios. Y de verdad,
Dios siempre, siempre te va a apoyar, siempre nos va a respaldar. De verdad hay llamados muy específicos en donde el Señor guía, pero la mayoría de veces siempre va a ser lo que tú vayas escogiendo en tu vida, el Señor lo va a ir bendiciendo, prosperando, siempre y cuando tú le obedezcas a Él. ¿Sí? Entonces, hermanos, eh, tú no debes estar ahorita preocupado por perder o no tu trabajo, por si te vas a enfermar o no te vas a enfermar. Estas no deben ser tus preocupaciones. Tu preocupación, porque esta es de lo que depende todo, tu preocupación debe ser, ¿cómo estoy con Dios? ¿Estoy bien con mi Dios? ¿Estoy a mano con Dios? ¿Le he estado obedeciendo? ¿No le he estado obedeciendo? ¿No le he dado su lugar a Dios? Porque entonces si tú no le has dado el lugar a Dios que merece, que es el trono de mi vida, por eso tu vida está así. Puedes hoy entender, con razón me estoy tan mal con mi esposa, con mi esposo, con razón me está yendo mal en el trabajo, con razón me está yendo mal en esto, con razón me va bien en esto, pero aquí, híjole, no, nomás no le entiendo por dónde. Porque la relación más importante y lo que más debemos cuidar en la vida es nuestra relación con Dios. Amén. Entonces dice aquí Romanos, termina este pasaje, este versículo 17, dice, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la dependencia total de Dios. Nosotros vivimos por fe. Y vivir por fe es no nada más, es que estoy orando, entonces todo me va a caer del cielo. No, es que todo lo que hago, yo estoy seguro que el Señor me va a guiar, que el Señor me va a mostrar, que todas las decisiones que tomo le pregunto a Dios, a ver, Señor, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Para dónde me muevo, Padre? Eso es vivir por fe, siempre a Dios, siempre Dios involucrado en todo lo que yo hago, en todo lo que decido, en todo lo que veo, en todo lo que leo, en todo lo que estudio, en todo, siempre Dios involucrado, para que Él sea mi guía. Esto es vivir por fe. Vivir por fe no es que soy pobre, entonces todo me va a caer del cielo, no, es trabajo, pero le echo muchas ganas, pero al final yo sé que el que me va a bendecir es el Señor, aunque en mi trabajo no me lo reconocen, aunque en mi casa no me dan gracias, no sé, lo que sea que estés viviendo, ¿no? Entonces, hermanos, con esto termino. Vivamos un evangelio como lo vivían los cristianos en Roma, que se hable bien de nosotros, porque cada vez que a alguien le comentamos pues del mundo, gente que no tiene nuestra fe, pues, oye, es que yo voy a la iglesia, no, ahí te lavan el coco, ahí te quitan tu dinero, ahí. Y tristemente quiero decirles que la iglesia moderna sí hace mucho esas cosas. Pero para eso estamos los que realmente amamos a Dios, para cambiar la perspectiva de la gente de esas cosas y que vean que es un cristianismo auténtico. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos lo que es el verdadero evangelio. Gracias, Señor, porque a través de la iglesia en Roma, Señor, también podemos ver que es posible para el hombre vivir un cristianismo auténtico, Señor. Aunque hoy en día es difícil verlo, sabemos que aún se puede hacer, porque el cristianismo auténtico no es aquel que depende de una religión o de un templo, sino es aquel que depende, Señor, de la presencia de tu Espíritu en nuestra vida, Señor. Yo te pido que nos permitas, Señor, cada vez ser mejores hijos tuyos, que portemos con dignidad, Señor, este título de ser llamados cristianos, Señor. Enséñanos tu verdad, enséñanos tu palabra, Padre. Guarda a tu pueblo, Señor, y bendícenos, Padre, en esta semana. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana para la reunión de varones y el domingo para nuestro servicio dominical, 11 de la mañana. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga.